Bienvenido Capricornio a tu lectura, donde vamos a ver las energías, cómo vienen para ti en este momento. Y bien Capricornio, te doy la bienvenida, las gracias por estar aquí. Empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y bueno, te dice aquí el oráculo chino que vas a estar recibiendo consejos o personas que se van a acercar a ti con alguna propuesta, como que le expliques algo o pidiendo consejo. Te dicen Capricornio, que medite las cosas antes de actuar, antes de comunicarte con estas personas, pero también llegan situaciones más bien positivas que traen dinero o recompensa, ¿vale? Que las analices. Vamos a ver el segundo mensaje, Capricornio, para ti del oráculo de Nostradamus, y te dice ambición, ojo con querer abarcar más de lo necesario, te dice que sea justo o justa, ¿vale? Tienen que ver estos temas con la economía, temas con dinero, te dice sé precavido en cuanto a esas situaciones. Vamos a ver el tercer mensaje, Capricornio, para ti, del oráculo de las piedras, y te sale aquí el cuarzo rosa. Te dice aquí búsqueda de la verdad, elección difícil, pensar antes de actuar. Va a ser un buen momento para conectar con esta energía del cuarzo rosa porque te va a traer paz, serenidad y te va a ayudar a conectar realmente con tu verdad, con lo que realmente deseas, ¿vale? Más bien con lo que tú necesitas. Te dice también, te va a traer una energía de sanación. Vamos a ver, ahora sí, Capricornio, los mensajes de los arcanos para ti en este momento. ¿Qué te quieren mostrar los arcanos del tarot? Empezamos mirando pues un poquito cómo vas a estar tú, tu energía. ¿Vale? Aquí te dicen que vamos a estar poniendo de nuestra parte, compartiendo con una energía, mira, de querer celebrar, de querer compartir, abrirte a los demás. También vas a estar aquí analizando ciertas cuestiones que se van a estar dando, ¿vale? Con mucho detenimiento antes de tomar decisiones importantes. Te veo aquí buscando de poner de tu parte, implicándote mucho, sobre todo con las amistades, para que las cosas funcionen, en la familia también, ¿vale? Y también te dicen que van a surgir oportunidades importantes para ti en esta etapa donde te vas a estar implicando. Capricornio, la familia. Bueno, te dicen aquí momentos de reuniones, momentos donde vamos a estar compartiendo noticias que tienen que ver también con temas de herencias, con dinero que entra, va a haber el periodo de estabilidad. Sí, aquí se puede estar teniendo que resolver algún trámite, algo pendiente, pero finalmente se va a estar pudiendo dar. En cuanto a las amistades, Capricornio, viene una temporada donde hay amistades, reencuentro con personas que hace tiempo que no ves, hay comunicaciones, vas a querer tú tomar la iniciativa. Te veo también que puedan haber situaciones aquí donde aquí te dicen de temas con el trabajo, ¿vale? Que no espere la respuesta de inmediata aquí porque hayan personas que a lo mejor les pilles en un mal momento y se quede ahí pues todo parado. Pero sí veo aquí que se reanudan comunicaciones, situaciones que se van a estar resolviendo o se van a estar intentando resolver. Te dice que no desistas porque finalmente se resuelve y aquí se van a dar alguna que otra reunión. Capricornio, para los que estáis sin empleo. Bueno, te veo aquí que vienen momentos donde pueden haber pequeñas complicaciones o se te puede estar haciendo un poco complicado, ¿vale? Pero en cuanto a la búsqueda laboral, te dice que vas a estar resolviendo papeles, al final tomas la iniciativa, te veo que sí, que te recuperas, te veo aquí que te van a estar echando una mano, ¿vale? En cuanto a la búsqueda de trabajo, finalmente tienes respuesta positiva. Aunque aquí te salga esta carta, el 5 de copas, aquí en este tarot se ve una energía un poco fea, ¿vale? Pero sí que finalmente aquí veo que te echan una mano, sí que se van a resolver ciertas complicaciones, sí que llegan noticias de trabajo, pero te vas a tener que movilizar. Para los que estáis con empleo, Capricornio, bueno, llega una etapa de crecimiento en el ámbito de trabajo. Te dicen también
Aquí vas a tener una etapa más positiva, hay sorpresas, cambios importantes, alguna que otra noticia. Te dicen que logras objetivos y que alcanzas la victoria. También para algunos viajes que se pueden estar dando dentro de lo que es el ambiente de trabajo, que más bien os traen recompensas. En el amor, para los que estáis solteros o solteras, bueno, aquí te dicen que va a ser un buen momento para dejar las cosas más bien claras, aclararte a ti mismo, a ti misma, pero sí veo aquí que si tú venías esperando una comunicación con alguien, por fin tienes esa respuesta, por fin se aclaran las cosas, a raíz de eso tomas la iniciativa y viene aquí un nuevo inicio. Capricornio, para los que estáis en una relación de pareja más estable, llegan momentos donde vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias. Te dice de no volver a repetir situaciones, pueden haber personas, se van a estar aclarando ciertas cuestiones aquí que tienen que ver con otras personas o que han ocasionado malos entendidos o desacuerdos, ¿vale? La relación se aclaran. Te veo también, tu pareja va a estar involucrándose mucho, poniendo de su parte, tú también, y las cartas te recomiendan que busquemos entendernos, ¿vale? Busquemos un poquito esa armonía. Sí, hay que adaptarse a cambios y también hay que ponernos nosotros de nuestra parte. En cuanto a temas de estudios, Capricornio, bueno, aquí se finalizan estudios, por fin vas a estar solucionando temas de papeles, o si tú ya venías esperando esa comunicación con unos papeles, con una especie de pequeña ayuda, esa ayuda llega. Te dice también que llegan sorpresas o alguna otra situación, ¿vale? Ahí que se va a estar dando. Aquí también te dice que te pueden estar llamando, ¿vale? Puede ser para algunos que estés haciendo algún tipo de práctica o algo así, que va a ser importante. Capricornio, ahora sí vamos a ver ese mensaje del oráculo de la energía de la Tierra para ti en este momento. Te dice curación del dolor. Va a ser un buen momento para que pongas de tu parte, pongas fuerza de voluntad y sobre todo para que no te vengas abajo, porque vas a estar sanando situaciones que se venían repitiendo, situaciones que has estado pasando. Te dice viene una etapa de curación y donde vamos a estar recuperando el ánimo. Y bien, Capricornio, esto es lo que veo para ti en este momento. Te doy las gracias por estar aquí. Espero te ayude esta lectura. Recuerda, si te está ayudando, pues te invito a que le des un like, también a que la compartas esta lectura. Y bueno, si no estás suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas. Ahora sí, Capricornio, nos vemos en el próximo vídeo.